día que la amante de mi esposo reservó mi restaurante para celebrar su compromiso con él, no lloré, sonreí, porque en mis manos tenía el menú más especial que jamás había preparado. El sabor amargo de la verdad que les haría vomitar su propia traición. Me llamo Valentina, tengo 36 años y soy chef. Dueña del restaurante Casa Valentina en el corazón de Madrid. Un lugar que construí con mis propias manos, con cada gota de sudor y cada lágrima que derramé durante 15 años de matrimonio. Pero antes de contarles cómo destruí la farsa de mi esposo en una sola noche, déjenme llevarlos al principio, al momento exacto en que mi mundo perfecto comenzó a desmoronarse sin que yo lo supiera. Todo empezó hace 2 años, en marzo. Recuerdo que era viernes porque los viernes siempre cerraba el restaurante más temprano para pasar la noche con mi esposo Roberto. Llevábamos 14 años casados, y aunque no teníamos hijos, algo que siempre me dolió en el alma, creía que éramos felices. Él trabajaba como director comercial en una empresa de importaciones y yo dedicaba mi vida a mi restaurante. Esa noche llegué a casa antes de lo esperado. Había conseguido cerrar todo rápidamente porque quería sorprenderlo con una cena especial. Acababa de recibir una estrella Michelin, el sueño de toda mi carrera, y quería celebrarlo con él antes del anuncio oficial. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio. Pensé que Roberto aún no había llegado del trabajo, así que subí a nuestra habitación para cambiarme. Fue entonces cuando escuché su voz. Venía del baño. Estaba hablando por teléfono. Mi vida, no puedo esperar a verte mañana. Sí, ya reservé el hotel. El mismo de siempre. Te amo. Me quedé paralizada. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el estómago y lo estuviera girando lentamente. Pero no hice ruido, no grité, no lloré. Simplemente retrocedí en silencio y bajé las escaleras como una sombra. Esa noche fingí que no había escuchado nada. Cuando Roberto salió del baño, lo recibí con una sonrisa y le conté sobre la estrella Michelin. Él me abrazó, me felicitó, me dijo que estaba orgulloso de mí, y yo, como la tonta que era, quise creer que había escuchado mal, que era una llamada de trabajo, que mi esposo no podía estar engañándome, pero las señales estaban ahí, siempre habían estado ahí. Los viajes de negocios que se alargaban, las reuniones nocturnas, el teléfono que nunca soltaba, las excusas interminables. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective de mi propia vida. Revisé sus estados de cuenta, sus mensajes cuando dejaba el teléfono descuidado, sus horarios, y poco a poco, la verdad fue revelándose como una herida que no para de sangrar. Su nombre era Patricia, 30 años, rubia, modelo de pasarela. La había conocido en una feria comercial en Barcelona hacía 3 años. 3 años. Mi esposo me había estado engañando durante 3 años y yo no tenía ni idea. Pero lo que más me destrozó no fue descubrir la infidelidad. Fue enterarme, por un mensaje que leí en su teléfono, que Roberto le había prometido dejarme, que estaban planeando casarse, que él le había dicho que yo era fría, obsesionada con el trabajo, que nunca le había dado hijos. ¿Fría? Yo que lo esperaba cada noche con la cena lista. ¿Obsesionada con el trabajo? Yo que había construido un imperio para darnos una vida mejor. ¿Sin hijos? Yo que había llorado cada mes durante años porque mi cuerpo no cooperaba, mientras él fingía consolarme. Decidí no confrontarlo. No todavía. Necesitaba un plan. Necesitaba que el mundo viera quién era realmente Roberto. Y sobre todo, necesitaba proteger lo que era mío. Mi restaurante, mi dignidad, mi futuro. Contraté un abogado en secreto, uno de los mejores de Madrid. Le mostré todas las pruebas que había recopilado. Mensajes, fotos, registros de hotel. Me dijo que con eso, el divorcio sería rápido y favorable para mí. Pero yo no quería solo un divorcio, quería justicia. Los meses pasaron. Fingí ser la esposa perfecta mientras preparaba mi venganza. Y entonces, una tarde de octubre, recibí una llamada en el restaurante que cambió todo. Era una reservación. Una mujer con voz de terciopelo pidió una mesa para 2 en el salón privado. Quería celebrar algo especial, me dijo. Un compromiso. Su novio le iba a pedir matrimonio y quería que fuera en el mejor restaurante de Madrid. En Casa Valentina. Cuando me dio su nombre para la reserva, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Patricia Mendoza. La amante de mi esposo iba a celebrar su compromiso en mi propio restaurante, y no tenía idea de quién era yo. Roberto nunca le había mostrado fotos mías. Nunca la había llevado a mi restaurante. Para ella, yo era solo la esposa invisible que pronto sería historia. Respiré profundo. Y entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente.
Una idea que haría que esta noche fuera inolvidable para todos. Acepté la reservación personalmente. Le dije a Patricia que yo misma me encargaría de que todo fuera perfecto, que su noche sería mágica, que nunca olvidaría esa velada. Y no mentí. El día llegó. Era sábado, 15 de octubre. Recuerdo cada detalle porque lo había planeado durante semanas. El salón privado estaba decorado con rosas rojas, las favoritas de Roberto. Había contratado un violinista. La mesa estaba impecable. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. A las 8 en punto Patricia llegó. Era hermosa, no podía negarlo. Alta, elegante, con un vestido negro que resaltaba su figura. Me miró con una sonrisa condescendiente cuando me presenté como la chef y dueña del restaurante. Es un honor tenerla aquí, le dije, manteniendo mi compostura. Esta noche será inolvidable. 20 minutos después, Roberto entró. Mi esposo, el hombre con quien había compartido 14 años de mi vida. El hombre que me había jurado amor eterno frente a Dios y nuestras familias. Cuando me vio, su cara perdió todo el color. Se quedó petrificado en la entrada del salón privado, mirándome como si hubiera visto un fantasma. «Buenas noches, señor», le dije con mi sonrisa más profesional. «Bienvenido a Casa Valentina. Su mesa está lista». Patricia lo tomó del brazo, confundida por su reacción. «Amor, ¿qué te pasa? ¿Conoces a la chef?» Roberto tartamudeó algo incomprensible. Yo aproveché para acercarme y susurrarle al oído. «Siéntate, querido. El espectáculo apenas comienza». La cena transcurrió en un silencio tenso. Roberto apenas tocó su comida. Patricia intentaba mantener una conversación, pero él solo respondía con monosílabos. Yo entraba y salía del salón, supervisando cada plato, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Cuando llegó el postre me acerqué a la mesa con una botella de champán. «Cortesía de la casa», anuncié. Para celebrar esta ocasión tan especial, Patricia aplaudió emocionada. Roberto parecía a punto de vomitar. Serví las copas y entonces, como si fuera casualidad, dejé caer sobre la mesa un sobre Manila. «Oh, disculpe», dije fingiendo torpeza. «Esto debe haberse mezclado con los menús. Pero ya que está aquí, quizás quiera abrirlo, señor. Creo que es algo que le concierne». Roberto miró el sobre como si fuera una bomba. Patricia, curiosa, lo tomó antes que él. «¿Qué es esto, amor?» Y lo abrió. Lo que siguió fue exactamente como lo había imaginado en mis noches de insomnio. Patricia sacó las fotos, los mensajes impresos, los registros de hotel. Fue leyendo en voz alta, al principio confundida, luego horrorizada. Esto dice que tú estás casado, que llevas 14 años casado, con la dueña de este restaurante». Me acerqué y me senté en la silla vacía junto a ellos. Permítanme presentarme formalmente. Soy Valentina de la Rosa, chef, empresaria y, hasta esta noche, esposa de Roberto de la Rosa. Un placer conocerla finalmente, Patricia. El grito que soltó Patricia pudo escucharse en todo el restaurante. Roberto intentó levantarse, pero yo había anticipado eso también. Había invitado a varios periodistas de revistas gastronómicas esa noche, supuestamente para cubrir un evento especial en Casa Valentina. Todos estaban en el salón principal, a metros de distancia. «No te levantes todavía, querido», le dije con calma. «Hay más». Saqué mi teléfono y reproduje un audio. Era Roberto, hablando con Patricia 3 noches atrás. Lo había grabado usando una aplicación en el segundo teléfono que él creía secreto. «Valentina no sospecha nada. Es tan ingenua. Cuando nos casemos, me quedaré con la mitad del restaurante en el divorcio. Después de todo, legalmente me corresponde. Ella trabaja como burra, y yo recogeré los frutos». Patricia lo miró con asco. Yo también, aunque ya había escuchado esas palabras 100 veces mientras preparaba este momento. Entonces hice lo último que Roberto esperaba. Me levanté, me alicé el delantal y sonreí. «Los documentos de divorcio están en ese sobre también, Roberto. Mi abogado se comunicará contigo el lunes. Y por cierto, el restaurante está a nombre de mi madre. Siempre lo estuvo. No te llevarás nada». Patricia se levantó de la mesa, le arrojó el anillo que Roberto ni siquiera había llegado a darle, y salió del salón llorando. Los periodistas, alertados por el escándalo, comenzaron a tomar fotos. Roberto me miró con odio. «Me las vas a pagar, Valentina. Te voy a destruir». Me incliné hacia él y le susurré. «Ya lo intentaste durante 3 años, querido. Y aquí sigo, más fuerte que nunca». Esa noche, mientras el escándalo se extendía por redes sociales y los medios, yo estaba en la cocina de mi restaurante, preparándome un plato de pasta. Simple, reconfortante. El primer bocado que disfrutaba en meses sin el nudo en la garganta de la traición. El divorcio fue rápido, como mi abogado había prometido. Roberto no obtuvo nada.
Las pruebas de su infidelidad y su intención de estafarme fueron contundentes. Patricia, enterada de que él la había usado también a ella para llegar a mi dinero, testificó en mi favor. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después del divorcio, algo inesperado sucedió. Era un martes por la noche, el restaurante estaba lleno, y un hombre entró solo pidiendo una mesa. Era alto, de ojos verdes, cabello canoso en las sienes, elegante sin ser pretencioso. Pidió el menú de degustación y una copa de vino tinto. Nada más. Lo observé desde la cocina. Había algo en él que me llamaba la atención. La forma en que saboreaba cada plato, cerrando los ojos, dejándose llevar por los sabores. No estaba ahí para ver o ser visto. Como tantos clientes, estaba ahí para disfrutar. Cuando terminó, pidió hablar con la chef. Salí limpiándome las manos en el delantal, preparándome para el típico cumplido superficial. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Hace 15 años, señora, comí en un pequeño restaurante en Sevilla. Una joven cocinera me preparó el mejor cochinillo de mi vida. Desde entonces, he buscado ese sabor en cada rincón de España. Esta noche, finalmente lo encontré. Me quedé paralizada. Recordaba ese restaurante. Era donde había empezado, donde había cocinado por primera vez para el público. Era imposible que él. Usted era el cliente que dejó una propina de 100 euros y una nota que decía que algún día me haría famosa, susurré. Él sonrió. Y no me equivoqué. Se llamaba Alejandro. Era arquitecto, viudo desde hacía 5 años, padre de 2 hijos ya adultos. Esa noche hablamos durante horas. Después de que cerré el restaurante, me contó de su esposa, del cáncer que se la llevó, de cómo había pasado años vagando por el mundo tratando de llenar el vacío. Y yo le conté de Roberto, de la traición, de la venganza, de todo. No me juzgó. No me dijo que había sido cruel o que debería haber perdonado. Solo me tomó la mano y me dijo: los que nos traicionan no merecen nuestra misericordia. Merecen nuestra indiferencia. ¿Y tú, Valentina? Mereces a alguien que te valore. Alejandro volvió al restaurante cada martes. Siempre a la misma hora. Siempre pidiendo el menú de degustación. A veces hablábamos. A veces solo me miraba cocinar desde la barra. Su presencia se volvió parte de mi rutina, como la sal en mis platos. Esencial, reconfortante. 3 meses después, me invitó a cenar. No a mi restaurante, sino a uno pequeño en el barrio de La Latina. Nada pretencioso, solo buena comida y mejor compañía. Esa noche me besó por primera vez. Fue un beso suave, sin prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en años, sentí que el hielo en mi corazón comenzaba a derretirse. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos el pasado. 1 año después de mi divorcio, recibí una llamada. Era la hermana de Roberto. Me dijo que él estaba en el hospital. Cáncer de páncreas, estadio 4, le quedaban semanas. No sé por qué fui. Quizás curiosidad. Quizás necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Quizás, muy en el fondo, todavía quedaba algo de la Valentina ingenua que lo había amado durante 14 años. Lo encontré en una habitación pequeña, conectado a máquinas. Había perdido 30 kilos. Su piel era gris. Apenas podía hablar. Cuando me vio, empezó a llorar. Perdóname, Valentina. Por favor. No quiero morir sin tu perdón. Me senté junto a su cama. Lo miré largamente. Y entonces dije algo que me sorprendió a mí misma. Te perdono, Roberto. No por ti, por mí. Porque el rencor es un veneno que yo bebo esperando que tú mueras. Y ya no quiero seguir envenenándome. Murió 3 semanas después. No fui al funeral. Pero esa noche, en mi restaurante, encendí una vela y la dejé arder hasta el amanecer. No sé si era por él o por la Valentina que había sido, quizás por ambos. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 2 años desde esa noche en mi restaurante. Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, en el jardín de su casa en Toledo. Solo familia, amigos cercanos, buena comida. Casa Valentina tiene ahora 2 estrellas Michelin. Abrí un segundo restaurante en Barcelona. Estoy escribiendo un libro de recetas. Y todas las noches, cuando cierro la cocina, vuelvo a casa con un hombre que me ama no a pesar de mis cicatrices, sino por ellas. A veces pienso en Patricia. Sé que se casó con un empresario catalán y vive en Londres. No le guardo rencor. Ella también fue víctima de Roberto, aunque de manera diferente. La vida me enseñó algo importante. La mejor venganza no es destruir a quienes te traicionan. Es construir una vida tan hermosa que ellos solo puedan mirar desde afuera, preguntándose qué perdieron. Yo no busqué el karma de Roberto. El karma llegó solo. Lo que yo busqué fue mi propia felicidad. Y la encontré, en mi restaurante,
en mi cocina, en los brazos de Alejandro. Si alguien me preguntara qué consejo le daría a una mujer que está pasando por lo que yo pasé, le diría esto: no te quedes callada, pero tampoco te quedes atrapada en el dolor. El silencio te destruye, pero la obsesión también. Encuentra el equilibrio. Protégete. Y cuando llegue el momento, actúa con la misma frialdad con que te traicionaron. Pero después de la venganza, déjalo ir. Porque la vida es demasiado corta para pasarla odiando. Y hay demasiados sabores por descubrir, demasiadas recetas por crear, demasiado amor por dar. Esa noche en mi restaurante, cuando les serví la verdad en un plato de plata a Roberto y Patricia, pensé que ese sería el momento más satisfactorio de mi vida. Me equivoqué. El momento más satisfactorio fue cuando Alejandro me miró el día de nuestra boda y me dijo: gracias por darme una segunda oportunidad en la vida. Y yo le respondí: gracias a ti por recordarme que el amor existe, que la bondad existe, que después de la tormenta más oscura, siempre sale el sol. Hoy, el sol brilla sobre Casa Valentina y sobre mí. Gracias por escuchar mi historia. Si te sirvió de algo, si te hizo sentir menos sola en tu propio dolor, entonces valió la pena contarla. Porque al final, eso es lo que somos. Historias que se cruzan, lecciones que se comparten, corazones que se curan. Nunca dejes que nadie te quite tu luz. Y si lo hacen, recuerda, siempre puedes volver a encenderla. Hasta la próxima historia. Les mando un abrazo desde mi cocina.